Rema son muy amados. Y hermano, te recuerdo que la gracia es un regalo. La gracia es el regalo de Dios para la humanidad. La gracia se ve revelado de manera completa en la persona de Jesús. La Escritura dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que por medio de Jesucristo podemos conocer la verdad. Por medio de Jesucristo podemos conocer la gracia, la verdadera gracia que te hace libre. Y la gracia que te hace libre es la verdad. Es decir, es como si fueran una sola cosa. La gracia y la verdad es como si fueran una sola cosa, o más bien son una sola cosa, ¿no? La gracia es Jesús y la verdad es Jesús. Así que la gracia y la verdad es como si son una sola cosa. La gracia es la verdad que te hace libre, y la verdad que te hace libre es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo para ti y para mí y para todo aquel que desee recibirlo. La gracia de Dios no solo es para el que cree. La gracia de Dios no solo es para el que va a la iglesia. La gracia de Dios es para todos, es para todos. Y la gracia puede transformar la vida de todo aquel que la recibe. Amén. Y precisamente de eso es de lo que te quiero hablar hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, te invito a que levantes tu Biblia y que hagamos nuestra declaración juntos. Y decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, antes de que se me olvide, yo sé que esto ya lo dije el domingo pasado, pero por diferentes motivos no pudo salir en el video. Para todas las personas que han estado preguntando ahí por YouTube, para las personas que han estado preguntando aquí también en la iglesia, si tú no te enteraste el domingo pasado del anuncio que dé, para todos mis hermanos, mis hermanas que han estado preguntando por la salud de Génesis y de la hermana Lupita, la mamá de Génesis, ellos están muy bien, se están recuperando de manera exitosa. Ellos ya están en su casa, se están recuperando por órdenes de los doctores. Pues le recomendaron que era necesario descansar un poquito más, pero próximamente ya estarán aquí con nosotros. Próximamente ya estarán por acá acompañándonos en las reuniones en la iglesia, y Génesis muy seguramente ya estará compartiendo desde acá arriba para todos nosotros. Así que ellos están bien, están en casa, están descansando, así que nadie se preocupe. Sí, ahora sí, pues entramos de lleno al tema. Y hoy quiero hablarte de cómo es que la gracia te transforma. ¿Cómo es que la gracia te transforma? Como te decía hace unos momentos, la gracia de Dios es para todos. ¿Sí? La gracia de Dios no hace excepción de personas. Es decir, el momento en el que el Padre envía el Hijo a Jesucristo, lo envía con un objetivo, y es que la gracia de Dios fuera para todos, para todo el mundo, que todos tuvieran acceso a Dios, que todos puedan conocer a Dios, que todos puedan disfrutar de la presencia de Dios. Así que la gracia de Dios es para todos, no es solo para algunos privilegiados, no es solo para algunas personas selectas, no es solo para aquellas personas que tienen una vida de comunión con Dios, no es solamente para las personas que se portan bien, no solamente para las personas que vienen a la iglesia y sirven. No, la gracia de Dios realmente es para todos. La gracia de Dios está a disposición de todo el mundo, de todo aquel que lo quiera recibir. Ni siquiera está para los que... la gracia de Dios de hecho también está disponible para los que no tienen fe. ¿Sí? No es exclusiva de los que tienen fe, sino también para los que no tienen fe. Y si no me crees, yo puedo preguntarte: ¿tú toda tu vida has tenido fe? Desde que
digamos, desde que tuviste uso de conciencia, uso de razón, ¿tenías la fe puesta en Jesús? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros en algún momento tuvo fe en Jesús. Y aún así, la gracia te encontró, la gracia te alcanzó, la gracia te buscó, la gracia te encontró en el camino, la gracia se presentó a tu vida. Y en ese momento tú decidiste si creer o no. Así que la gracia es para todo el mundo. La gracia está al alcance. El amor de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios está al alcance de todo aquel que la quiera recibir. No es solo para un grupo exclusivo. Ni siquiera la gracia se va de tu vida, se aleja de tu vida si tú no deseas recibirla, si tú la rechazas, si tú te niegas, sino que la gracia insiste, la gracia persevera, la gracia te busca, la gracia va atrás de ti. Es como ese cohete, ¿no?, que a veces disparan, como ese lanzador que tiene, que tú lo puedes programar para alcanzar algún objetivo. Creo que estos misiles se llaman los misiles Tomahawk. Son misiles que están digitalizados, que están programados para ir hacia algún objetivo. Y las personas programan estos misiles hacia un objetivo y el misil se dirige hacia ese objetivo. Si el objetivo se mueve, no importa dónde se mueve, el misil sigue la ruta. Si se atraviesa una montaña, un monte en su camino, el misil lo desvía y continúa su curso. Y así es la gracia de Dios. La gracia de Dios te persigue. La gracia de Dios va a tu encuentro. La gracia de Dios está constantemente tras de ti. Y la gracia es para todos. Y esa es la gran diferencia de la religión con la gracia de Dios, o del cristianismo con la gracia de Dios. Te mencioné alguna vez que en una entrevista le preguntaron a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, le preguntaron: ¿cuál es la diferencia del cristianismo con las demás religiones? Y él dijo: qué pregunta tan más sencilla. La diferencia se llama gracia. Gracia es lo que hace la diferencia del cristianismo con las demás religiones. ¿Por qué? Porque ya te lo he mencionado antes también. Todas las religiones se enfocan en qué es lo que tú tienes que hacer para acercarte a Dios, en qué es lo que tú tienes que hacer para recibir de Dios, en qué es lo que tú tienes que hacer para merecer la misericordia de Dios, en qué es lo que tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios, la protección, etcétera, etcétera. En una ocasión me recuerdo que yo estaba platicando con un amigo. Íbamos camino hacia jugar fútbol, íbamos en el coche. Así que él acababa de tener su bebé y él me venía platicando que el bebé no estaba muy bien de salud, que desde que había nacido empezó a tener algunas complicaciones. Y a mí me llamó mucho la atención lo que él dijo. Y él me dijo: es que no lo he bautizado. Dice: quizás, dicen que a veces por eso pasan esas cosas. Y es que como no lo he bautizado, quizás puede ser, me han dicho que quizás por eso es que el niño tiene esas complicaciones y se siente mal. Yo le dije: por supuesto que no. Le dije: de la manera en que tú amas a tu hijo, es de la misma manera que Dios lo ama. O más bien dicho, le dije, más bien estoy en un error. Si tú amas a tu hijo, imagínate cuánto más no lo ama Dios. Es decir, Dios lo ama todavía muchísimo más. Así que eso no es porque no lo has bautizado, porque hiciste algo malo, etcétera, etcétera. Dice: no, Dios lo ama y Dios quiere verlo sano. Entonces, muchas veces tenemos esa mentalidad, esos pensamientos. Creemos que el cristianismo se trata de eso, ¿no? De lo que tú tienes que hacer por recibir el favor de Dios, de recibir la misericordia de Dios. ¿Sí? Es decir, la palabra religión es la palabra religar, es decir, volver a unir, volver a juntar. Y la mayoría de las veces entendemos que la religión se trata de lo que tú tienes que hacer para volverte a unir con Dios, del esfuerzo que tú debes de hacer, de lo bien que te debes de portar, de los sacrificios que tú tienes que hacer en esta vida, a las cosas a las que tienes que renunciar, a las cosas a las que te tienes que negar para poder encontrar a Dios, para poder reconciliarte con Dios, para poder estar cerca de Dios. Pero la diferencia lo hace la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al ser humano, como ese misil que te comentaba hace un momento. ¿Sí? La gracia es Dios yendo al encuentro del ser humano. La gracia
siguiendo, la gracia persiguiéndote, el amor de Dios tras de ti. Y lo vamos a ver en unos momentos. Esta fue la lección que Dios le dio a Abraham al momento en que le dice: Abraham, sacrifica a Isaac. Esta no era una noticia nada nueva para Abraham. Abraham sabía que los dioses pedían al ser humano que sacrificara, que hiciera diferentes sacrificios, ¿no? Abraham sabía esto muy bien. Venía de una tierra, de Ur de los Caldeos, donde era una tierra donde había muchos dioses, había un lugar donde constantemente ofrecían sacrificios a sus dioses, y ofrecer un sacrificio humano no era nada nuevo para Abraham, ¿sí? Realmente el Dios que le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo no era un Dios diferente a los otros dioses, ¿no? Era un Dios que estaba demandando del ser humano, que demandaba un sacrificio. Pero de repente Yahvé le dice: Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, que por cierto, hijo que Dios le había dado. Así que cuando lo va a sacrificar, Dios le dice alto. Le dice alto. Y él provee él provee el sacrificio. Dios provee un sacrificio, ¿sí? Y de ahí le da la promesa que le va a bendecir, que su descendencia será grande, será numerosa, y que él será de bendición, y lo consideró su amigo, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la gran disrupción? Es decir, que basta de los sacrificios del ser humano. Abraham, basta, olvídate, yo soy un Dios diferente. Yo no soy un Dios que demanda sacrificio del ser humano. Yo soy un Dios que provee el sacrificio. Yo soy un Dios que proveerá a su hijo como sacrificio por ti y por el resto de la humanidad. Esa es la diferencia de las religiones al cristianismo. El cristianismo se trata de el hijo que vino a buscar al ser humano, del hijo que fue ofrecido en el sacrificio por el Padre, para que tú y yo podamos encontrarnos con Dios. Esa es la gracia, un Dios diferente, un Dios completamente diferente al resto de los demás ídolos de los que pudieran parecer dioses. Un Dios diferente a la religión, un Dios de comunión, un Dios de amor, un Dios que ha ofrecido el sacrificio para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. Así que, sabiendo esto muy bien, Dios sabía que toda transformación viene con un cambio en la manera de pensar, es decir, con una renovación en la mente, que toda transformación, que toda metamorfosis es el resultado de una metanoia, es decir, de un cambio en tu manera de pensar. Toda transformación, o bueno, no toda transformación, pero la transformación del ser humano, si el ser humano quiere ser diferente, si el hombre, si la mujer quieren ser diferentes, no pueden ser diferentes si siguen haciendo lo mismo. Es decir, si siguen pensando lo mismo, no puedes tener resultados diferentes. No puedes tener una vida positiva si tienes una mentalidad negativa. Si no puedes tener una vida en abundancia si tienes una mentalidad de escasez, de pobreza, negativa, pesimista. No puedes cambiar. Entonces Dios, sabiendo que el ser humano no podía ser transformado, seguía pensando de la misma manera, debiendo un Dios que demandaba sacrificio, un Dios que demandaba su buen comportamiento, un Dios que demandaba su esfuerzo. El ser humano no cambiaba, el ser humano no realizaba una transformación. Así que viene la gracia. Y por eso el título del mensaje es cómo la gracia nos transforma. Cómo Dios, por medio de su gracia, por medio de Cristo Jesús, puede transformar la vida de todo aquel que crea en Él, que crea en su gracia. Así que toda transformación comienza en una renovación de la mente. Jesús dejó claro que Él había venido no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Jesús dijo otras cosas como: yo no he venido por el justo, sino he venido por el injusto. Yo no he venido por el que está sano, sino he venido por el que está enfermo. Y eso es lo que provoca la transformación en la vida de las personas, ¿sí? Un Dios que le ama aunque esté enfermo, un Dios que le salva aunque se merezca el infierno, un Dios que se ofrezca por sí aunque no se lo merezca. Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios, ¿sí? Y Jesús deja marcado este principio en una parábola. Dice ahí que los fariseos, los religiosos,
les causaba un poco de molestia porque Jesús hablaba con personas que estaban etiquetadas de pecadores, de paganos, porque hablaba con las prostitutas, porque se sentaba a la mesa con los cobradores de impuestos. Así que dice la Escritura en Lucas capítulo 5 que cierto día Jesús deja muy claro este principio. Jesús deja muy claro a qué Él había venido. Y lo muestra por medio de una parábola que es bastante popular. Es una parábola bastante conocida. Y es conocida como la oveja perdida. ¿Sí? Es la parábola donde Jesús dice que el pastor, que una oveja se extravió. De 100 ovejas que el pastor tenía, una se extravía. Y dejando las 99, es decir, dejando a los sanos, dejando a los justos, dejando a los que tenían un buen comportamiento, dejando a los que no necesitaban salvación, Él va y busca a la que estaba perdida, es decir, a los injustos, a los pecadores, a los que necesitaban desesperadamente ser salvos, aquellos que tenían un espíritu pobre. Tú recuerdas esa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces deja claro este principio y me gustaría que leyéramos en Lucas capítulo 15, versos del 1 en adelante. Lucas 15 del 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. 2. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. 3. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de las ovejas perdidas hasta encontrarla? 5. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. 7. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ahora, vemos este principio que te mencionaba, cómo la gracia transforma. Pero ¿qué tiene que ver las 99 ovejas? ¿Qué tiene que ver la oveja extraviada? Bien, el verso 7 dice: les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta palabra arrepentimiento es lo que te mencionaba hace un momento. Es un cambio de mente, es una metanoia, es un cambio en tu manera de pensar, ¿sí? La parábola se trata del arrepentimiento, ¿sí? De aquellos pecadores que se arrepienten. Pero ¿cómo se arrepienten? Si lo está relacionando con una oveja, ¿sí? ¿Qué hizo la oveja para arrepentirse? ¿Sí? ¿A qué horas pidió perdón? ¿A qué horas pidió? Y le dijo a Jesús: Jesús, perdóname por mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, soy salva. No, ¿qué hizo la oveja? Ahí está el punto. El punto está en que la oveja no hizo absolutamente nada. La oveja no hizo nada, ¿sí? Quien hizo todo fue el que fue en busca de la oveja. Sí, el que fue en busca de la oveja. Por supuesto, Jesús al estar contando esta parábola se refiere a Él mismo. Sí, la gracia en busca del perdido, la gracia yendo a buscar, la gracia como ese misil que está dispuesto a dar en el objetivo. Pero volviendo al tema, la oveja no hace absolutamente nada. Es la persona, es el pastor quien va en busca de la oveja, dejando las 99, quien la encuentra, quien la pone en sus hombros, que la trae a casa, que hace una fiesta en su honor y se alegra profundamente. ¿Por qué? Porque la oveja se ha arrepentido. ¿Pero a qué hora se arrepintió? Y ahí está el punto. El punto es que no tienes que hacer nada. Jesús es quien lo hace todo. La gracia es quien lo hace todo. Lo único que tú tienes que hacer es consentir que el buen pastor te encuentre, consentir que te cargue,
consentir que te traiga a casa, consentir que haga una fiesta, porque te ha encontrado. Y eso es lo que provoca el arrepentimiento. Eso es lo que provoca el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que provoca el verdadero cambio. Un Dios diferente, un Dios distinto, un Dios que va en busca de aquellos de quien no se lo merece. Así que la gracia no descarta a nadie. Seguramente tú conoces muy bien la historia de Saulo, ¿no? Que después se convertirá en Pablo. Y digo se convertirá porque realmente lo que pasó en él fue una transformación. Fue una verdadera transformación. ¿Cómo sucedió esta transformación? Saulo pudiera ser la peor persona que tú puedas ver en las escrituras. ¿Por qué? Porque era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de Jesús. Él estaba obsesionado por atrapar a los cristianos, porque murieran, porque fueran a la cárcel. Y él los perseguía, ¿sí? Él los perseguía constantemente. Por su culpa murieron muchas personas. Por su culpa murieron muchos creyentes. Tú te imaginas a un creyente, tú te imaginas a personas siendo capturadas, siendo asesinadas por culpa de un hombre, y después pensar que Dios lo ama, después pensar que Dios quiere hacerle un bien, después creer que Pablo se llegaría a convertir en el mayor evangelista y escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento, y que por medio de él muchas personas conocerían a Jesús. Seguramente antes de que Saulo fuera Pablo, jamás te lo pudieras imaginar, ni por aquí ni por la mente te hubiera pasado que Saulo, cuando era Saulo, pudiera convertirse en Pablo. Pero la gracia trajo una transformación a su vida. La gracia trajo un cambio, y la gracia lo encontró en el camino a Damasco. Dice la escritura que precisamente Pablo estaba enfocado en capturar. Había obtenido el permiso de los líderes religiosos para extraditar a todos aquellos cristianos que andaban por ahí predicando el evangelio, a ir por ellos a donde quiera que estaban y traerlos para someterlos a juicio. Y el juicio muy seguramente era la muerte, ¿sí? Es decir, se convirtió en un policía religioso, ¿sí? Así que Pablo, camino a Damasco, justo cuando iba en camino detrás de los cristianos para capturarlos y para traerlos a juicio, Jesús se le aparece en el camino. Es decir, la gracia lo encuentra, la gracia va por él, la gracia lo persigue y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae del caballo y queda ciego por una luz intensa y le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y después le da instrucciones de que tiene que ir a cierto lugar y que después había una persona que lo encontraría, y etcétera, etcétera, ¿no? Esa persona, la persona que debería de ir en busca de Pablo, se llama Ananías. Dios le revela a Ananías por medio de un sueño que Saulo está en Damasco y que tiene que ir y orar por él para que él recobre la vista. Pero Ananías conoce bien a Pablo. Ananías ha escuchado hablar de Pablo. Y Ananías tuvo la misma reacción que tú y yo hubiéramos tenido. ¿Estás seguro que él? Señor, ¿estás seguro? ¿Conoces? ¿Sabes quién es Saulo? Sí sabes que él persigue a los cristianos. Sí sabes que él persigue a tu iglesia, ¿no? Sí sabes que por su culpa han muerto muchos seguidores tuyos que te aman. Y le dice: sí, claro que sé quién es. Obviamente estoy parafraseando un poco, pero es más o menos el contexto de la historia. Pero me gustaría que leyéramos algunos versículos que están en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versos del 13 al 16, igual en la Nueva Versión Internacional. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. 14. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarnos presos a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor insiste: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones
y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. A mí me asombran las palabras de Jesús, que dice: ese hombre es mi instrumento escogido. Ese hombre es mi instrumento escogido. Es decir, la gracia no descarta a nadie. La gracia no descarta a nadie, por más mal que parezca, por la peor opción que parezca. La gracia no descarta a nadie. La gracia no descartó a Saulo. La gracia no te descarta a ti. Y eso es lo que provocó la transformación de Saulo. ¿Tú crees a un Saulo diciendo: yo, Señor, a mí me estás llamando, a mí me estás escogiendo como un instrumento tuyo después de lo que he hecho? Y el Señor dice: sí, tú, Saulo. Y eso causa una transformación a Saulo. Y Saulo se convierte en el mayor evangelista de sus tiempos. Saulo funda diversas iglesias. Saulo escribe la mayor parte del Nuevo Testamento como lo conocemos hoy en día. La gracia lo encuentra y la gracia causa una transformación en Saulo. Así que Ananías pudo pensar que Dios estaba equivocando al escoger a Saulo. ¿Sí? Cualquiera de nosotros podría pensar: ¿cómo es posible que escojas a Saulo? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes que te persigue? ¿Sabes lo que ha hecho, no? ¿Sabes que lo ha intentado muchas veces y no ha cambiado? De la misma manera, ese es el motivo por lo cual nosotros no debemos de descartar a nadie, ni siquiera a ti mismo, o principalmente a ti mismo. No debes descartarte, no debes de descartar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hija. No debes de descartar a nadie. ¿Por qué? Porque la gracia está buscándolo. La gracia te está buscando. No te desanimes, sigue insistiendo, sigue perseverando. Durante muchos años, mis padres oraban por mí. Hace poco mi mamá me confesó que ella se metía a mi cuarto, en el cuarto donde yo estaba. Yo no vivía en esta ciudad, viví muchos años lejos de aquí, de Lázaro Cárdenas. Y mi mamá me confesaba que ella se metía a mi cuarto y que ella oraba en mi cuarto por mí. Durante muchos años ella estaba orando por mí, mis padres oraban por mí, ¿sí? Y hubo un momento que la gracia me encontró. La gracia salió a mi encuentro y eso provocó una transformación en mi vida, y por eso hoy yo estoy aquí. Así que no te desanimes. Seguramente tú has estado orando mucho por algo, por alguien. No te desanimes. La gracia está buscándote, la gracia está en camino, la gracia te va a encontrar. Sigue orando por tu familia, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu esposa, sigue orando por tu hermano, por tu hermana, por tu vecino, por tus abuelos. Sigue orando, sigue confiando. La gracia está en camino, la gracia te va a encontrar. Amén. Así que la gracia es así. La gracia no hace acepción de personas. La gracia está en busca de todo aquel que desee recibirlo, ¿sí? La gracia es para todos. Hace algunos días escuchaba a un narrador que decía que la pelota, hablando del fútbol, que la pelota de fútbol, que el problema con la pelota del fútbol es que todos querían con ella, ¿sí? Todos quieren con la pelota de fútbol, todos quieren con ella, todos están tras ellas, todos quieren tenerla. Pero el problema es que ella quiere con todos. Ese es el gran problema, que la pelota quiere con todos, ¿sí? Y de la misma manera la gracia desea a todos. La gracia quiere con todos. La gracia quiere alcanzar a todos. No hace excepción de personas, sin importar quién eres, cómo te llames, de dónde vengas, sin importar de qué religión seas. No importa si eres budista, si eres musulmán, no importa la religión que practiques, no importa si eres testigo de Jehová, no importa si eres católico, adventista, mormón, bautista, no importa tampoco la denominación que seas. La gracia es para todos. La gracia está para todos. La gracia está buscando a todos. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al cristiano. No dice así. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, ¿sí? Sin excepción de personas. La Biblia no dice porque de tal manera amó Dios al cristiano, al que viene a la iglesia, al que cree, al que tiene fe, al que todo lo hace bien, al que se esfuerza por agradarme. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso lo abarca a todos. Y la gracia desea
estar con quien le reciba. ¿Sí? También tenemos la mujer samaritana. La mujer samaritana, tú la conoces muy bien, ¿no? Seguramente has escuchado la historia acerca de la mujer samaritana. Cómo Jesús iba camino a cierto lugar, pero él decide hacer una desviación, ¿sí? La ruta más corta para ir del punto A al punto B, a donde Jesús se dirigía, no era precisamente Samaria. Es decir, si Jesús pasaba por Samaria, Jesús tendría que desviarse. Sí, Jesús tendría que desviarse, pero él dice, tenemos que pasar por Samaria. Es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús había preparado un encuentro. Jesús sabía que se tenía que encontrar con esa mujer. Así que la gracia hace un desvío, ¿sí? Como este misil que si se encuentra algo en su camino, él lo esquiva, lo desvía y sigue en busca de su objetivo. De la misma manera, Jesús se desvía para ir al encuentro de esta mujer. La mujer samaritana era conocida como una mujer promiscua, una mujer pecadora, una mujer que había tenido 5 maridos y que con el que estaba ya no estaba casado con él, no era su marido. Así que Jesús va en busca de ella. Y después vemos a una mujer que se encuentra con la gracia de Dios y dice, ven a ver a este que ha dicho todo de mí, a este que sabe todo de mí y no me ha juzgado, no me ha condenado, a este que ha dicho todo de mí y me ha aceptado. ¿Por qué? Porque sobre todo en esos tiempos, en el contexto cultural en el que se encontraban, samaritanos y judíos no se llevaban, se caían mal, ¿sí? Por eso es que los discípulos se sorprenden al momento que lo ven hablando con esa mujer. Los discípulos dicen, ¿qué hace Jesús hablando con esa mujer? Y la mujer misma también se sorprende y dice, ¿qué haces tú hablando conmigo? ¿Sí? Si tú eres judío y yo soy samaritano en el contexto, y tampoco era bien visto que un hombre con una mujer. Ahora tú te puedes imaginar, ¿no? Una mujer que ha tenido 5 maridos y que con la que está ahora no es su marido y ahora está hablando con otro hombre que no es con el que está viviendo. Es decir, con Jesús. ¿Te puedes imaginar las murmuraciones, los chismes, los comentarios? Otro que se va a echar a la bolsa. Y Jesús sabía esto, pero a Jesús no le importa. Jesús no le importa lo que la gente pueda pensar. Jesús no le importa lo que la gente pueda murmurar. A Jesús le importa el corazón roto de esa mujer. A Jesús le importa ella y va en busca de ella, sin importar las críticas, sin importar las murmuraciones, sin importar lo que las demás personas pudieran pensar o hablar acerca de él. Y la mujer recibe esa gracia. Ella dice, ¿cómo es posible que este hombre, siendo judío, me busque? ¿Cómo es posible que conociendo acerca de mí se atreva a hablarme? Me hable con tal amor, me hable con tal tacto, me hable con tal ternura. Y además me diga que me puede dar agua viva. Además me diga que Él puede sanar mi corazón. Y esa gracia transforma la mentalidad de esta mujer de tal punto que aquella mujer que se sentía avergonzada, que se sentía indigna, va corriendo a la ciudad y les dice, vengan a ver a este hombre que ha dicho todo de mí. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo, el que había de venir? Convirtiéndose en la primera mujer, en la primera predicadora, en la primera mujer que iría y compartiría. Después muchas personas se convirtieron a causa de que esta mujer los persuadió acerca de Jesús, que Jesús estaba ahí. Así que no importa quién seas, te lo vuelvo a repetir, no importa tu pasado. Jesús no está, la gracia no está interesado en tu pasado, sino está interesado en tu futuro, en quién eres. Por eso la Escritura siempre habla de ti en cuanto a tu futuro, en quién tú vas a llegar a ser, en quién tú te puedes convertir, en quién tú te puedes transformar. ¿Sí? Por eso es que Jesús no le dijo a la mujer que fuera a hablar de él. Jesús no le dijo, vamos mujer, ve y háblales a todos de la gracia que te he mostrado. Ve y diles a todos que yo estoy aquí. No, la mujer fue un resultado
de estar con Jesús, que la mujer reaccionó, esa fue su reacción, ir y compartir acerca de lo que había visto y de lo que había escuchado. Sí, la mujer reaccionó ante la gracia, recibió la gracia y la gracia provocó un cambio en su vida, una transformación. Y esa es la manera en que la gracia te transforma. Hace un momento te hablé acerca de cómo Saulo fue transformado. Saulo mismo escribiría a los romanos. Saulo escribiría a los romanos en Romanos 2:4 que dice: la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, es su amor de Dios. Es como si les está escribiendo a los romanos y les dice: olvídense de todo lo que habían aprendido, ¿sí? Olvídense de todo como nos habían enseñado. Olvídense de la manera en que la religión nos había enseñado. Nos había enseñado que debemos de que debemos de portarnos bien para recibir las bendiciones de Dios. Nos han enseñado que debemos de esforzarnos para estar cerca de Dios. No, es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Es cuando recibes su amor, es cuando recibes su gracia, cuando eres consciente de que tienes un Dios que es diferente a todas las demás religiones. Es cuando eres consciente que tienes un Dios de gracia. Su bondad es la que nos guía a ese cambio, a esa transformación. Y la gracia lo sigue haciendo una y otra vez. Cierto día Jesús iba de camino a Jericó. Y hay un hombre, Zaqueo, un hombre que dice la escritura que era chaparrito, sí, pero no solamente era chaparrito, sino que era muy rico, sí, era un publicano. Bueno, no solo publicano, era jefe de los publicanos. Es decir, un enemigo para los judíos, un enemigo para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque tenía fama de traicionero, alguien que le cobraba impuestos a los judíos. Alguien que trabajaba para sus enemigos, es decir, alguien que trabajaba para Roma y les cobraba impuestos a los judíos. Es decir, estaba en medio, ni era muy agradable para los romanos, ni era muy agradable para los judíos. Estaba ahí, trabajaba para los romanos, pero no pertenecía a ellos. Sí, cobraba impuestos a los judíos, pero los judíos lo rechazaban, lo veían mal, lo despreciaban. Pero dice la escritura que él era rico. Quizás se había enriquecido de manera ilícita, o eso es lo que pudiéramos interpretar cuando leemos acerca de Zaqueo, porque después viene la transformación. Y dice la escritura que Zaqueo quería conocer a Jesús, ¿sí? Y que se adelanta y se sube a un árbol para ver cuando él iba pasando. Había mucha multitud y él, como era bajito, no podía verlo. Así que se las ingenia y dice: bueno, me voy a subir ese árbol para que cuando pase pueda verlo, pueda conocerlo. Pero no sabía que no era él quien estaba en busca de Jesús, no era él quien quería conocer a Jesús, sino que era Jesús quien quería conocer a Zaqueo. Y cuando la gracia está pasando por ese lugar, alza su vista y le dice: Zaqueo, ven, baja de ahí rápido, porque quiero cenar contigo. Esta noche entraré en tu casa. Y dice la escritura que Zaqueo baja lleno de gozo y lo recibe. Pero me gustaría que leyéramos lo que pasa después en Lucas capítulo 19, versos 5 en adelante. Igual en la Nueva Versión Internacional, dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. 6. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. 8. Pero Zaqueo dijo resultantemente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Verso 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, la gracia vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, la gracia fue al encuentro de Zaqueo. Jesús fue a buscarlo, ¿sí? Jesús no se fijó cómo era Zaqueo,
cuál era su currículum, qué también se había portado, cuánto había defraudado, cómo era considerado, cómo era visto por los demás. No, la gracia fue a su encuentro. Sí, él lo buscó y le dice, hoy me quedaré en tu casa. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús no lo regañó, no le dijo a Zaqueo, ¿sabes qué, Zaqueo? A ver, dime todo lo que has hecho, dime todo lo malo que has hecho. Y si te arrepientes, bueno, entonces serás salvo. Si te devuelves a los demás todo lo que has robado, entonces serás salvo. ¿Sí? No, Jesús no le dijo nada. Jesús le dijo, entraré a tu casa. Es decir, Jesús se hizo su amigo. Jesús le ofreció su amistad. Jesús le amó. ¿Sí? Jesús no lo regañó, ni lo criticó, no le dijo, a ver, ¿por qué has hecho todo esto? No, sino que se hizo su amigo. Jesús le amó. Y resultantemente de eso, resultantemente de que Zaqueo recibió a la gracia en su casa, el resultado de que Zaqueo conociera la gracia de Dios, fue que él dijo, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, devolveré 4 veces la cantidad. Hubo una transformación. La gracia transformó a Zaqueo. Sí, la gracia transformó a Zaqueo. La gracia fue en busca de Zaqueo. Y eso es lo que trajo la transformación en su vida. Por eso Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Estaba considerando a Zaqueo como un hijo de Abraham, como un descendiente de Abraham. Es decir, un descendiente por la fe, alguien que tenía fe, alguien que había confiado. Y después dice en el verso 10, porque del Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Sí, la gracia no hace excepción de personas. La gracia está disponible para todo aquel que quiera recibirlo. Sí, la gracia no está buscando tu error. La gracia no está buscando qué hiciste bien para poder entrar a tu vida, para poder causar un cambio. No, la gracia, Jesús solo espera que le recibas. Solo espera que tú consientas como esa oveja que se dejó querer por su pastor, ¿no? Que se dejó encontrar, que se dejó cargar, que se dejó traer a casa y que dejó que hicieran una fiesta en su honor. De la misma manera, cuando las personas se sienten regañadas, cuando las personas se sienten culpables, cuando las personas se sienten condenadas, señaladas, tales personas no cambian. Es muy difícil que haya un cambio en la vida de las personas, ¿sí? Por eso se les aconseja, o se nos ha dicho, se nos ha enseñado que no intentemos cambiar a nadie. No intentemos cambiar, porque es un esfuerzo en vano. No te enojes con tu esposo, con tu esposa, intentando que él quiera cambiar, haciéndole resaltar sus errores, haciéndole ver lo que hace mal, molestándote con él porque no hace lo que a ti te gusta, porque no hace lo que a ti te agrada. No, alguien que se siente culpable, alguien que se siente señalado, alguien que se siente criticado, juzgado, no cambia, no cambia. Lo que cambia es la gracia. Cuando le amas, cuando le aceptas, cuando le muestras misericordia, ¿sí? Cuando las personas se sienten aceptadas, amadas, comprendidas, perdonadas, entonces tendrán el poder para cambiar. Entonces tendrán el poder para cambiar. Amén. Por último, también seguramente has escuchado lo que pasó con Jonás. Jonás es mejor conocido por el hombre a quien se lo tragó un pez gigante, o al hombre a quien se lo tragó una ballena, ¿no? La Biblia realmente no dice si fue una ballena o qué fue, pero deducimos que fue una ballena, dice que fue un gran pez. Pero Dios manda a Jonás y le dice, ve a Nínive y diles que se arrepientan. Ve a Nínive y diles que se arrepientan, porque si no, esa ciudad será destruida. Y al parecer Jonás tenía mucho resentimiento contra los ninivitas. No sé si se diga ninivitas pero bueno, ya lo dije, ¿no? Contra los ninivitas, tú me entiendes. Tenía mucho resentimiento contra ellos. Jonás sabía que si él iba, muy probablemente el Señor los perdonaría y no los destruiría. Así que Jonás dice, no, yo no voy. Y se va completamente en dirección contraria. Agarra un
un barco a Tarsis y va a Tarsis, al otro lado de Nínive. Hace lo que él quiere, no le hace caso a Dios. Así que lo que Jonás no sabía es que la gracia iría a su encuentro, es que la gracia iría atrás de él. Es decir, tú no puedes hacer lo suficiente para que la gracia deje de buscarte. Tú no puedes hacer lo peor que te imagines para que la gracia deje de ir tras de ti. La gracia seguirá buscándote una y otra vez. La gracia de Dios, el amor de Dios no se dará por vencido. La gracia no se da por vencido. El Señor no te da por perdido, no te da por perdida. El Señor insiste, Él confía en que puedes ser alcanzado por su gracia. Así que se desata una gran tormenta, ¿no? Jonás va en ese barco camino a Tarsis, hace lo que quiso, no le hizo caso a Dios, lo desobedeció, y en eso se levanta una gran tormenta, ¿sí? Se levanta una gran tormenta en medio del mar, y las olas, la tormenta era tan fuerte que los ninivitas, los que iban en el barco, tenían miedo a que se iban a hundir, ¿sí? Y eso es lo que pasa, lo que muy comúnmente pasa cuando haces todo lo contrario a lo que Dios te dice. Cuando haces todo lo contrario a lo que Dios, vienen complicaciones, vienen las consecuencias, no porque Dios las envíe, no porque Dios te las envíe, no porque Dios quiera, sino es el resultado de nuestras malas decisiones. Así que las personas, Jonás confiesa y dicen, ¿saben qué? Pues la verdad es que es por mi culpa. La situación está así, nos vamos a ahogar por mi culpa, ¿sí? Porque yo estoy desobedeciendo, así que todo lo que está pasando es por mi culpa. Bueno, terminan en la conclusión en de que van a echar al mar a Jonás. Así que echan al mar a Jonás. Y la tormenta se calma y pues los demás se pueden ir tranquilos a su destino. El problema es Jonás. ¿Qué va a pasar con Jonás? Cualquiera que vea a Jonás en medio del mar, solo, sin un salvavidas, pudiera decir, ahí fue la historia de Jonás, ¿no? Ahí terminó. Eso le pasa por desobedecer a Dios. Él se lo buscó, él se lo ganó. Pero no, el Señor tenía preparado un gran pez. Un gran pez. Es decir, la gracia va a su encuentro. La gracia había preparado para Jonás ese pez. Muchas personas ven ese pez como algo malo, o muchas veces nos han tratado de dar a entender que ese pez fue como algo malo para Jonás, ¿sí? Como que fue una consecuencia de su pecado. No, pero ese pez fue gracia. El Señor había preparado al pez, estaba listo, ¿sí? Había nacido para ese momento, ¿sí? Había sido un pececito, había tenido una mamá, había sido un pececito, había crecido y había crecido mucho justo para ese momento. Dios lo había dispuesto para ese momento. Y se traga Jonás y Jonás dentro del pez hace la siguiente oración. Dice Jonás capítulo 2, verso 2. Jonás 2, verso 2. Jonás dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Verso 7. Del 2 nos brincamos al 7. Dice el 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Esta oración la hace Jonás dentro del pez. Dice que en su aflicción él se acordó de Dios, pero él no se dio cuenta que el Señor se había acordado desde mucho antes de que él se acordara de Dios, de Jonás. De tal manera que antes de que Jonás hiciera una sola oración, Dios ya había dispuesto a ese pez. Es decir, la gracia se anticipó, la gracia fue en su busca, la gracia fue en busca de Jonás. Jonás tenía que entender la misericordia de Dios. Jonás tenía que entender cómo es que la gracia transforma a las personas. Después Jonás es puesto en Nínive y va y les habla, va y les profetiza a los ninivitas. ¿Y qué creen? Toda la ciudad se arrepiente y es salvada. Toda la ciudad se arrepintió y fue salvada.
¿Por qué? Porque Jonás entendió que la gracia es que transforma la vida de las personas. La gracia es la que transforma. Así que Jesús, tiempo después, le dice a los que lo escuchaban, principalmente a los religiosos que le pedían señales: Señor, a ver, Jesús, haz señales para poder creer en ti. Pero haciendo referencia a ese momento de Jonás en el vientre del pez, en Mateo capítulo 12, verso 40, Mateo 12, verso 40, en la Reina Valera, vemos que Jesús dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Jesús hace referencia a lo que pasó con Jonás. Y les dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, de la misma manera el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor preparó el sacrificio de Jesús. El Señor preparó a su Hijo para venir a nuestro encuentro. Mucho antes de que tú lo buscaras, mucho antes de que tú hicieras una oración, mucho antes de que tú te decidieras a buscarlo, Él había preparado este gran y hermoso sacrificio. El Señor, el Padre, había preparado al Hijo por su gracia, porque sabía que esa gracia, la gracia del Hijo, sería la que transformaría la vida de las personas, sería la que salvaría. La gracia sería quien restauraría. La gracia de Dios sería quien nos guiaría al arrepentimiento. La gracia de Dios sería quien nos proveería, quien nos salvaría, quien nos santificaría, quien nos justificaría. La gracia de Dios es algo que el Padre había preparado desde el principio. Así como Dios preparó ese gran pez, de la misma manera el Señor preparó a Jesús, preparó el sacrificio de su Hijo amado. Y así como le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Basta, ahora yo soy el que ofreceré el sacrificio. Yo soy el que haré el sacrificio para que tú puedas estar conmigo, para que tú estés cerca de mí, para que tú puedas conocerme. Basta de que tú ofrezcas el sacrificio. Basta de que el hombre tenga que hacer sacrificios para intentar agradarme. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sí? La gracia no hizo acepción de personas. La gracia no hace excepción de personas. ¿Sí? En Jonás capítulo 1, bueno, es algo que ya te había mencionado, nada más para leerlo. Dice, pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. El Señor no te da por perdido. Sí, la gracia te está buscando. Sí, no puedes sobrepasar la gracia de Dios. Su gracia te alcanza, su gracia te persigue. Tú no puedes sobrepasarla. Sí, no puedes hacer lo suficiente para que la gracia renuncie a ti. Tus pecados, tus errores, tus fallas. No importa quién eres, de dónde vienes, no importa qué religión eres, la gracia te está buscando, la gracia te está persiguiendo. Si tú le recibes, te aseguro que tu vida no volverá a ser tal como la conocías. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie y vamos a dar gracias. ¿Sí? Vamos a dar gracias porque su amor es para todos. ¿Sí? Jamás te vuelvas a descalificar, jamás te vuelvas a sentir culpable, jamás te vuelvas a sentir indigno, jamás te vuelvas a creer que la gracia no es para ti. No descalifiques a nadie, tampoco descalifiques a nadie. La gracia tiene el poder para cambiar y transformar la vida de cualquiera. La gracia puede ablandar el corazón
más duro, restaurar lo que esté más roto, perdonar al peor de nosotros. Amén. La gracia es para todos. Y esa es la manera en que la gracia transforma nuestras vidas. En que el Hijo ha venido a este mundo, en que el Hijo ha venido a nuestro encuentro, en que el Hijo ha venido a salvar a todo aquel que lo necesita. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que adoremos al Señor por un momento. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. La gracia sigue buscando. La gracia sigue yendo tras de ti. La gracia está a nuestro alcance, ¿sí? Es su gracia que provoca la transformación. Cualquier área de tu vida, el Señor, su amor, su misericordia puede transformarlo. No descartes a nadie, no te descartes a ti mismo, ¿sí? La gracia es para todos y para todas. Es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Pablo llegó a la conclusión de que era así, ¿sí? Pablo, un experto en la ley, alguien que tenía un comportamiento intachable, alguien que había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de su época. Después llega a la conclusión, cuando recibe la gracia, cuando la gracia fue a su encuentro, dice: es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es su amor, es su favor la que produce el cambio en nosotros. Amén. Nosotros solo tenemos que consentir, solo tenemos que dejarnos querer. Deja a un lado la culpa, deja a un lado la condenación. Eres amado, eres perdonado, eres justo, eres aceptado. Y hay una gran fiesta en el cielo por ti y por mí, porque la gracia nos ha encontrado. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu gracia. Gracias, Señor, porque tú te haces responsable de nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí viviendo por gracia. Los que así lo creemos, decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Quedamos despedidos.